puede que hayas pasado sin querer. Pero lo cierto es que una vez que escuchas, quieres más. Escúchanos en www.gdsradio.com y radios asociadas. El lugar propicio para que el día despliegue todo su arte está acá, disponibles incondicionalmente. GDS, Radio Mar del Plata, la radio que nos une. La selva nos habla con su lenguaje de vida y emociones. GDS Radio Mar del Plata y la Red del Abrazo Misionero presentan Voces de la Selva, de las cataratas del río Iguazú al pluriverso. Voces de la Selva. Conduce Claudio Salvador. Compañero, es el mar que navegamos con un rumbo iluminado por la luz del mismo fuego. La palabra compañero nos envuelve en un abrazo camina nuestros pasos por un único sendero. La palabra compañero se hace paz en compañera. Hola, 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 ¿cómo están todas y todos ustedes? Qué gustos. Una vez más reencontrarnos en estas ondas de radio. Olha onda, dirían nuestros hermanos brasileiros que están también sintonizando la Red del Abrazo y la GDS Radio Mar del Plata. Nos propone este programa Voces de la Selva viajar de la selva al mar y del campo a la ciudad. En cada programa ir descubriendo alguna historia que realmente nos motive. Pluriversal, pluriverso, dice nuestro querido Marcos Sanabria, locutor, en la presentación del programa, porque claro, hoy ya no podemos hablar de una sola verdad, una sola versión de este planeta al cual muchos amamos por su diversidad. Y hoy tenemos un tema que yo creo que les va a interesar muchísimo porque ese personaje o personalidad, ese mito, esa leyenda que fue leyenda antes de morir, que se llamó Ernesto Che Guevara, nació en Rosario por casualidad, porque en realidad fue engendrado, mamá y papá lo engendraron en la provincia de Misiones, en la costa del río Paraná, en una ciudad que está más o menos en el medio de la provincia, entre Posadas y Puerto Iguazú, una comarca, un paraje, Santa Rita de Caraguataú. Caraguataú, en lengua guaraní, de una planta silvestre que tiene un fruto parecido a la piña, a la ananá,
Y cuando decimos Caraguatá, estamos hablando del agua del Caraguatá. En ese lugar fue engendrado el Che Guevara, allá, claro, en los finales, supongo, haciendo la cuenta de los 9 meses de la panza de la mamá, allá por el 1927. Hay una persona que nos va a contar mucho mejor sobre esto, pero en los finales del 27, nació en el 28 en Rosario. ¿Y por qué nació en Rosario el Che Guevara? Porque, claro, no había médicos, no había atención suficiente para la mamá. Entonces ellos que plantaban yerba mate en la colonia de Caraguatá, se subió al barco, subió la hierba, subió la pansión, la embarazada, y cuando estaban llegando a Rosario empezaron los dolores de parto y ahí tuvo que bajar. Volvió, ya nacido ese bebé, volvió a Caraguatá, a la provincia de Misiones. Y en Caraguatay, a mí me gusta decir que el Che Guevara dio sus primeros pasos, mamó la teta de su madre, dijo mamá por primera vez, y en la selva comenzó sus días y también terminó su vida cuando allá en Bolivia fue asesinado por orden de los Estados Unidos, sí, en la selva boliviana. Vamos a hablar hoy con una persona que tiene la responsabilidad de administrar un lugar turístico, pero que además de ser un lugar turístico, tiene una profundidad en esta historia que acabo de delinear apenas, porque él nos va a contar mucho mejor todo esto. Pero le vamos a hacer esperar 3 minutos más a Juan Domingo Perier, con él vamos a conversar. Él está en la ciudad del Dorado, en Misiones. Vamos a hablar con él, pero hay alguien que dijo, yo quiero presentar a Juan Domingo Perier. Por favor, señor director. Hola, ¿qué tal? Soy Renata Otto, escritora, y bueno, les quiero contar un poquito acerca de este señor, un gran amigo mío, Juan Domingo Perier. La historia del mundo se compone de cada uno de nosotros. Aunque cada vida es única, muchos contribuimos a lo que llamaré la masa humana, siendo nuestras vidas las que sostienen la sociedad y su funcionamiento. Pero, ¿quién determina hacia dónde y cómo se mueve esta masa? Esto lo han estudiado desde diferentes áreas y así nos manejan sutilmente, nos llevan a volcar todas nuestras energías a los deseos de poder, de apariencia, de materialismo. Pero en medio de esta vorágine hay también otro tipo de personas, estas que se destacan por ejercer su solidaridad, su esfuerzo diario por construir una sociedad más justa, y no solo con discursos, sino que activamente poniendo el cuerpo, el propio tiempo y el alma. Estoy convencida de que estas personas son las que debemos rescatar y difundir, para que se conozca su verdad, para que no se pierda su ejemplo, para que se resguarde su memoria y se multiplique su mensaje en pos de la justicia. Una de estas personas es, sin duda, Juan Domingo Perier. Él ejerce este poder de la solidaridad, esta generosidad increíble para con el otro, esa mano que se tiende siempre hacia abajo, hacia el más pobre, hacia el más necesitado. Él es también quien está a cargo y resguarda el solar del Che, quien es su gran ídolo, allí en Caraguatay. Un trabajo importantísimo. Y él también tiene un merendero en el Parque Schwelm del Dorado,
donde aporta, organiza, está siempre ahí atento y cuidando de que esos niños reciban su merienda y reciban su atención. Creo que es una persona sumamente importante en nuestra sociedad y me parece genial que se difunda su obra. También recomiendo su libro, Una historia para no olvidar, recientemente aparecido y publicado. Que tengan todos una hermosa jornada. Bueno, muchísimas gracias a esta querida escritora Renata Otten de la ciudad, y está ingeniero Juan Domingo Perie. Juan, buenas tardes. Podemos escuchar a Juan. Se me emocionó demasiado, Juan. Yo en realidad en algún momento no sabía si Renata estaba hablando de Juan o si estaba hablando de Che Guevara, porque, como bien dice Renata, Juan es Juan Domingo Perie, pero su gran ídolo es el Che Guevara. Tenemos ahí a Juan Domingo Perie, ¿ya lo tenemos? Hola, Juan. Claudio, en instantes, para mí que se emocionó, que Claudio Viviana, porque estuvo hasta el final del mensaje y ahí se nos fue, pero ahora vamos a volver a hacer la conexión, pero lo escuchó el mensaje porque Juan ya estaba en línea desde el comienzo, Claudio. Bueno, muchas gracias a nuestro director Guillermo San Martino, director de la GDS Radio Mar del Plata, y como buen habitante de Mar del Plata también es un hombre que timonea la embarcación, ¿no?, por la cual nos vamos trasladando del mar a la ciudad, de la ciudad al campo, y volvemos a la selva de Caraguataí. Mientras nos conectamos, vamos a escuchar, Viviana, algunos mensajes que hemos recibido de adhesión a este programa, que en algunas radios sale por la tarde, en otras a la mañana. Ustedes disculparán que a veces nosotros decimos buenas tardes y resulta que es la mañana. Viviana, contame un poco quiénes se comunicaron con Voces de la Selva. Bueno, hola para todos y todas. Y bueno, los que se han comunicado son Renata Otto, María Teresa Esqueri, Eduardo Enrique Torres, Nati Welter, Carla Rosa, Katia Gibaja, Sergio Vergara, por ahora. El primer grupo de saludos. Mi querido Sergio Vergara, de la corriente clasista y combativa. Katia Gibaja, un día tenemos que conversar con Katia, una profesora, licenciada y quechua hablante. Es una mujer que enseña el quechua y que tiene realmente una cultura extraordinaria. Y bueno, a Renata Otto la habíamos escuchado. Quiero decir que escuché María Teresa y pensé en mi prima hermana, María Teresa Violeta, que me promete que está escuchando este programa en Juan José Paso, mi tierra natal, ¿no? La tierra donde yo nací. Ahí, señor director, usted me avisa, cuando tengamos a Juan Domingo nuevamente al aire. Mientras tanto, vamos contando que es emocionante recibir las repercusiones de Voces de la Selva, que se está emitiendo actualmente por 14 emisoras asociadas a GDS Radio Mar del Plata, en simultáneo con la Radio Elemental de Apóstoles Misiones, con también participando en la compartida de Voces de la Selva, la Entre Pueblos Radio, radio que llega a muchísima gente en toda la América, y también
estamos permanentemente en contacto, no en simultáneo, pero con la radio de mi pueblo, mi pueblito chiquito, como les decía recién, Juan José Paso, en la provincia de Buenos Aires, al sudoeste. Yo me equivoco siempre y uno mis grandes amores, ¿no? Mi pueblo natal con Misiones, y digo al sudoeste de Misiones, ¿no? Juan José Paso, ahí donde está Rubito, donde está el Merluza, donde está la familia Santos, donde está mi prima Mariel, mi prima María Teresa, y un montonazo de gente muy querida. Juan José Paso está al sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y también saludar a las audiencias de Posadas, de La Voz Capital. Ahí están Mariquita y Beto, les mando un abrazo enorme y los subo al podio. También en Garupá, en la radio municipal de Garupá, Ismael Argüello, compañero de muchos años en distintos lugares, pero fundamentalmente en Puerto Rico. Y hablando de Puerto Rico, también está Puerto Rico, la Radio 1, la familia Alvarenga Albizer, está Montecarlo, la radio El Pueblo en Montecarlo, Pepe Levi, toda su gran y enorme cantidad de colaboradores en esa ciudad. En El Dorado, la multigénesis, el multimedio génesis, Claudio, ¿qué estás diciendo? El multimedio génesis de El Dorado, ahí está mi queridísimo Ricardo el Flaco Torres y también todo su equipo. Y si quieren me vengo hasta la ciudad de Puerto Iguazú, la comarca de las cataratas del Río Grande, del Agua Grande, eso quiere decir Iguazú, donde está la radio Cataratas, que también nos está compartiendo, y están Checho, y está, ahí siento algunos ruidazos, está Checho, y está Edgardo, y está Pedro, hoy, bueno, tanta gente querida. De Iguazú hacemos unos kilómetros hacia el este y nos vamos a la pionera radio municipal de Andresito, FM Andresito. Un abrazo para ellos también, para un quiero móvil. Luego vamos un poquito para el sur y ahí vamos a estar en el Soberbio, ya en la costa del río Uruguay, con la radio FM Guaraní. Chango Morínigo, un abrazo para vos, y venimos otra vez para el centro. Ahora no está en el aire la radio educativa, la radio escolar del paraje 7 Estrellas, pero muy pronto seguramente tendrá sus equipos en condiciones para volver a transmitir la FM Séptima Estrella. Un poquito más al sur, en Salto Encantado, FM Salto Encantado. Miren cuántas radios nos están acompañando. Y para no dejar a nadie afuera, vamos a ir a Colonia Aurora, donde está la FM Alto Uruguay, nuevamente sobre las costas del río Uruguay, y nos vamos despacito hasta Oberá, que anda de fiesta, ferias de libros, seguramente el libro de Juan Domingo Perié estará por ahí, y ahí está la radio, la LRH 713, la radio justamente de Oberá, con el amigo Tony Lindström y todo su equipo. Bueno, a ver si nuestro señor director nos ayuda para saber si está Juan Domingo Perié. Ahí vamos conectando nuevamente con el amigo Juan Domingo Perié, y está contigo. Adelante. Ahora estamos, Juan, ¿cómo estás? ¿Quién habla? Y habla un
Un desconocido acá, Claudio Salvador, te habla. Ah, no soy ningún desconocido. Ajá, ¿cómo te va? ¿Cómo estás vos? Pero muy bien, un poquito fresco acá, un poquito de frío. Qué Pero gusto. bien, bien. ¿La llegaste a escuchar a Renata? Sí, la escuché. Yo Bueno, no sabía si estaba presentando a Ernesto Che Guevara o a Juan Domingo Perrier. Ella bien. Habló muy lindo. Habló muy... Contá un poco. Sí. Bueno, primero, saber un poco vos. Sé que sos ingeniero forestal, docente de la agrotécnica y no sé si de la universidad también, ¿no? Sí, las dos cosas. Sí. ¿Ya te retiraste? Mirá. Sí. Sí, estoy haciendo los papeles para jubilarme, ya estuve. Ahora estamos presentando el libro nomás. Ya. Presentando el libro también que tiene que ver con tu vida en la universidad, ¿no? ¿Me recordás Claro, el nombre del libro? Sí. Sí, militancia, Sí. militancia, utopía y cárcel en los años 70, que es un poco de que yo entro a la universidad, todo mi paso por ella, los 9 años de cárcel y la libertad. En 100 Los páginas. 9 años de cárcel durante la dictadura, ¿verdad? Claro, sí, claro. Sí, bueno, ¿Por qué fuiste a la cárcel? ¿Por qué fuiste a la cárcel? A ver, porque la juventud no conoce esas historias. Contá un poquito por qué fuiste a la cárcel. De ser lo más sintético porque es... Sí. ¿Qué delito para estar 9 años? Si vos... Sí, claro. Yo ingreso en el 69 a la ciudad de Santiago, que es donde yo ingeniería forestal, y fue los años del Cordobazo, el Rosariazo, el Mendozazo y también el santiagueñazo, que hicimos ahí en la facultad. Y los reclamos en todo universitario en todo el país eran los mismos: el comedor, el ingreso restricto y las becas. Y bueno, nuestra lucha empezó por ahí, con el centro de estudiantes de ingeniería forestal en Santiago. Empezó por ahí, después dijimos, hagamos una salita de primer auxilio para atender a los pobres ahí, que hay mucho en Santiago. Y bueno, fuimos tomando conciencia de que había, después de la salita había que trabajar por el agua potable, después por el ingreso de los pibes puedan ir con calzado y arriba a las escuelas. Es una lucha de igualar la cosa. Y de ahí viene el tema, ¿qué era el libro? La utopía. La militancia en una utopía. Y en ese andar por la vida cae en nuestras manos aquel primer libro, El diario del Che en Bolivia, ¿no? Y bueno, ¿quién era el Che? Empezamos a leer, armamos una agrupación estudiantil, universitaria, que fue creciendo. Después, cuando sale todos como el libro, andábamos de su historia y queriendo participar nosotros de esa historia, ¿no? Y bueno, y después cayeron otros libros y después nos fuimos comprometiendo más con las luchas estudiantiles y de la militancia, y hasta, bueno, primero cortábamos la ruta, nos metían en cana un día los estudiantes, después nos solidarizamos con una universidad en conflicto y ahí aparecía la cana otra vez y así, ida y vuelta, hasta que un día aparecieron los milicos y ahí quedamos pegadísimos hasta 9 años. En realidad no había una causa. ¿Te acordás que era a disposición del PEN? O sea, estabas a disposición del Poder Ejecutivo, que estar a disposición, claro, del presidente. El presidente se tiene en cana, que es lo que a mí me explicaron, ¿no? Usted es peligroso para la sociedad, no puede salir. Y bueno, pero como te estoy hablando de una historia de miles. Nosotros éramos de la Facultad de Santiago del Estero, todo el centro de estudiantes completo, y algunos más, y fuimos ahí a la Alcina, en la calle donde estaba la cárcel. Y bueno, y ahí se armaron, el juez armó una causa que nunca la vimos, y nos fueron tirando años hasta que, bueno, en el 82 empieza el retroceso de los milicos, con las Malvinas, y después las organizaciones sociales, obreros, las madres, las abuelas,
y los gremios salieron a la calle, y los partidos políticos también, y la presión internacional, que fue muy importante. Bueno, ellos pidieron la Malvinas y empezaron a largar de a puchito a los presos, ¿no? Acordate que nosotros éramos 10.000 entre varones y mujeres de esa edad, digamos, éramos 10.000. Y estábamos en Sierra Chica, en Rawson. Conocimos todas las cárceles, porque cada tanto, bueno, todo, a ver, preparé las cosas, hermano, al avión, y te llevaban a donde, al otro día vos estabas bajando en una cárcel que no sabía dónde quedaba, y después el libro cuenta mucho de la cárcel en forma anecdótica, dice, no en forma drástica, ni forma para que se vea que nosotros, a pesar de estar en una celda de 2 metros por 1,80, de A2, una cama cucheta, salimos y guardamos todo ese tesoro adentro nuestro, y después la volcamos. Varios libros de la cárcel en la Argentina, ¿no? Que los muchachos fuimos escribiendo. Y bueno, a mí se me ocurrió guardar datos también. Aparte, nosotros éramos 3 hermanos presos, más mi hermana que estaba en el exilio, y bueno, teníamos para contar, ¿no es cierto? Entonces decidimos con Renata y otra gente armar el librito que lo estamos presentando ahora. Y la otra parte, la que yo rescato y quiero ir terminando, o sea, lo de la cárcel fue una cuestión de solidaridad de presos, nada más, es extraordinario. Y después de salir y que la universidad me abrió sus puertas, porque me reconocieron las materias cursadas, que no fueron al fuego los legajos en Santiago del Estero, pero no todos, los nuestros quedaron limpios, y bueno, ingresé a toda la facultad, tenía 15 materias aprobadas, rendí la restante, y siempre en la militancia. Desde que apenas salí, yo dije, muchachos, yo con algunos, vamos a crear la cátedra de Derechos Humanos, vamos a recordar todo aquello, y todos los 24 y los 10 de diciembre estamos haciendo actos en recordación de los 30.000, ¿no es cierto? Que no nos olvidamos nunca. Y bueno, esa es la historia y la historia de mi vieja. Ahora tiene 107 años y está viva todavía. 107 tiene. 107. Correntina. El 20 de mayo de cumpleaños, sí, 107. Y bueno, todos los años le hacen una nota, porque es la filial radical más vieja de Misiones. Hay un chamamé que dice: la vida da mucha vuelta, y en cada vuelta en cada vuelta ¿no? Sí. Y aquella decisión de seguir un poco, no los pasos de la Miliché, porque nos queda lejos, ¿no? Pero sí, obvio. Pero sí la vocación social que trajo ahora a este proyecto del solar del Che, que en realidad está ubicado en Caraguatay. Contanos un poco. Caraguatay, sí, que nosotros decimos que se gestó ahí, decimos, exagerando la nota, ¿no? Sí, ¿no? Ella vino ya embarazada de Buenos Aires. Llegó ahí, bueno, no había lugar para ser atendida, y se dio eso, que bajaron por el barco otra vez hacia Buenos Aires, y cuando llegaron a Rosario, hasta ahí llegó la historia, ahí tuvieron que bajar, y es ahí donde nace Ernesto. ¿Sí? Claro. Y ellos vuelven, al poco tiempo, vuelven a Caraguatay, y ahí viven unos añitos, 3 añitos, y ahí quedó, es parte de la historia magnífica esa, ¿no? Porque nosotros hacemos, permití una causa, los 3 primeros años vivió en medio de la selva, porque ahí todavía quedan restos de selva, Misiones, a pesar de las compañías madereras papeleras quedan selva, y ahí vivió el Che unos años, y bueno, después por el problema asmático, y que el padre quería poner un molino de hierba, o sea, elaborar la hierba que cosechaban, fueron a Córdoba, por el problema de Ernestito, que ya venían asomando el problema del asma, ¿no? Claro, y bueno, ahí aparece la otra historia de la moto, de Bolivia, de todo, de nosotros. Pero volvamos a Caraguatay. Hay indicio de cómo era la casa donde vivía el matrimonio y Ernestito los primeros 3 años, ¿no?
Sí, quedaron restos, pero los pilares que eran de ladrillo cocido, entonces quedaron. Y el resto de madera y un poco de mampostería, eso se fue deteriorando con el tiempo, porque en el medio del monte no había nadie, estaba cerca de lo que se podía llevar, se llevaba, y lo que no quedó. Pero ahora hay un proyecto nuevo que se está rearmando la casita, lo que se llamaba la casita del Che, dándole algo, no digo más moderno, sino que pueda contener aquello que todavía queda de Guevara en esa parte. Sí, está. Y la parte de adelante es una casa donde no vivió Guevara. Nosotros aclaramos bien con los guardaparques, que son excelentes, que la parte de adelante es donde está el museo. Ahí no vivió Guevara, ahí vivieron, ellos después se fueron, vendieron, quedaron los Aguiar, gente con dinero de la zona y no de la zona, y quedó la casa hasta que el Estado, como estaba medio abandonada, y había esa historia de Guevara por detrás, y nosotros con mis hermanos que estábamos en turismo, en la parte de museos, se siguió rescatando. Claro. Y como estaba entera la casa está entera, algunos muebles, y bueno, se fue dando valor a todo eso, y hoy es un hermoso lugar, y si vos me permitís, voy a nombrar a una persona que contribuyó enormemente a mejorar este museo, ¿no? Porque una cosa es un museo y otra cosa es una casa normal. María Laura, una museóloga que fue hasta allá, colaboró muchísimo para ordenar las cosas, porque nosotros en el museo, ¿qué teníamos? Cosas, restos de lo que quedó de Guevara, de la familia, que quedó, y después hicimos una sala de la memoria con los compañeros desaparecidos, y bueno, esta señorita que fue, nos ayudó a ordenar las maquetas, hay mucho material que donó la gente, ¿viste? Y bueno, eso ahora está muy lindo porque se pintó, se arregló, y con la ayuda de Laura se mejoró la situación. Así que estamos ahí, orgullosos de ser así. Me imagino. Pero te voy a contar algo, si me han permitido cositas. Sí. Nada, sí. Por supuesto, para eso. Sí. Bueno, mira, hace poco fue un acto, se hizo un acto para inaugurar, y yo dije dos cositas, y me tocó, como estoy ahí desde el principio, me tocó hablar, y yo dije que dentro del museo hay dos cosas, que está la réplica del maestre Cañero que usaba el Che Guevara en su trabajo solidario, una réplica, te estoy hablando de una réplica, que nos mandó la embajada de Cuba cuando una delegación que vino a Buenos Aires nos dejó una réplica, si la tenemos por ahí. Y la otra, fíjate vos que con la muerte de Che, cuando le sacan una mochilita que él tenía con papeles, estaba el diario del Che, que vos ya lo conocés. Cuando Fidel agarra eso, con el tiempo lo replica no sé en cuántos, cientos de copias originales, y una de esas tenemos nosotros. Entonces, digamos que lo valoramos porque más cerca estuvo Fidel. Y bueno, para nosotros es como decir que acá está, y bueno, valoremos y sigamos en lo que podamos con él. Vamos a hacer Juan Domingo Sí. Perier, el ingeniero Juan Domingo Perier está conversando con nosotros en Voces de la Selva. Vamos a hacer una pausita musical, música que eligió el mismo Juan Domingo Perier, y recordando al Che Guevara. Después de la música, no ahora, vamos a hablar de eso. El tema es que hay historia, y esa historia es la que debemos mirar de frente para reconocer los orígenes de personas que, guste o no a muchos, en el mundo entero la imagen del Che Guevara como revolucionario sigue vigente. Entonces, ¿qué les parece si escuchamos esta música que nos lleva a la Cuba del Che Guevara? Guajira, Guantanamera.
de morir me quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Yo pienso cuando me alegro como un escolar sencillo en el canario amarillo que tiene el ojo tan negro. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Yo tengo más que el leopardo porque tengo un buen amigo. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Ay, yo quiero salir del mundo por la puerta natural, en un carro de hojas verdes. Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. De las cataratas del río Iguazú al pluriverso. Voces de la selva. Conduce Claudio Salvador. Bueno, menos mal, menos mal. Ahí estamos, ¿ya? Director. Vamos, 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 vamos. Tenemos el rancho abierto, la casa del Che Guevara, para recordar esta historia que, como decíamos, Juan Domingo Perrier, hay mucho prejuicio y hay gente que pretende silenciar la memoria de algunos personajes o personalidades de la historia como si eso tuviera que ver con defender una ideología o no, que Juan Domingo puede tener y que otros a lo mejor no la tienen, pero qué bien que hace ser libres y escuchar de todo lo que ha pasado, ¿no? Y en Caraguataí vivió Ernesto Che Guevara los 3 primeros años de su vida. En la selva comenzó a caminar y en la selva de Bolivia terminaron sus días. Entonces, ¿cómo no recordarlo a través de este solar del Che? Está abierto al turismo, ¿verdad? El lugar. Sí, sí, por supuesto, todo. Ahí tenemos hora parque las 24 horas del día, todos los días del mes y del año, siempre hay gente, aparte muchas cosas para cuidar, ¿sí? Y es muy visitada, ahora más que se arregló el camino de entrada, va la gente, pregunta, le interesa, va el que era interesado también, ¿no es cierto?, que quiere saber del Che. Y bueno, claro. Ahí tenemos visitas de todo tipo, de toda provincia, del exterior, mucha gente extranjera, y bueno, eso es que es el orgullo para nosotros. Y el hecho fíjate vos, una anécdota o un dato, el Che muere en una escuela, la escuelita
en Bolivia. Sí, Y él, estando en Caraguatay, en los pocos años que vivió, cuando él se empezó a enfermar, el padre le llevaba a una salita que había ahí, que después tuvieron que irse porque no daba para atender la enfermedad del Che. ¿Entendés? Entonces el nacimiento y la muerte es una causalidad. Es una causalidad esa. El lugar donde lo matan es en una escuela. El Che, sus primeros pasos, su salida del rancho era en una escuela. Él se llamaba La Higuera en Bolivia. Nosotros tenemos ahí un lugar que se llama La Higuera porque la higuera es una especie forestal grandísima. Bueno, tenemos la higuera ahí en el museo, una planta, digamos. Son cosas así que uno relata en lo anecdótico, en lo histórico, en lo emocional, ¿no es cierto? Pero bueno, a mí me ha tocado, Juan, sí, a mí me ha tocado estar con mi auto en la zona. Me acuerdo que hay una capilla que es posterior, que es la capilla Santa Rita, y que me encontré con gente caminando y me decían, ¿dónde está la casa del Che Guevara? Estoy hablando hace 30 años atrás. Sí. 30 Yo años creo que ahí en atrás. Santa Rita terminaba el pique, el caminito. Claro. Porque había que seguir un poquito más. Claro. Sí. Mira, ahí Viviana nos va a contar. Viviana está atenta porque ha recibido algunos mensajes, algunos saludos. Nos va a contar quién se ha comunicado con Voces de la Selva para decirle presente a esta entrevista con Hola Juan, ¿cómo estás? Y bueno, los saludos que nos quedan son los de Brian García Sánchez, Elsa Oshiro, mira Elsa, José Benítez, Julia Pérez, si la conocen, Vicky Mota, Marien Grueso y Roberto Benítez. Roberto, sí, conocí. Elsa Oshiro, bueno, tiene familiares también desaparecidos. Elsa es la copresidenta del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Le agradecemos también su presencia. Y Roberto Benigno Benítez, un paraguayo de ley. Paraguayo. Claro. José, si no me equivoco, José Benítez, un alumno indígena también de Puerto Iguazú. Bueno, gente linda, gente linda. Sí, ¿qué te parece? Sí. Que se haya tomado el trabajo de saludar ya. Y quería agradecer a la gente de Cablevisión Imagen, CBI, de Puerto Iguazú, porque hay que decir que la gente misionera tiene eso del gesto solidario, fraterno. Esto le va a gustar también a nuestro director Guillermo San Martino. Me ampliaron, no sé cómo se dice técnicamente, me ampliaron el internet para que este contacto salga lo más nítido, lo mejor posible, y lo han hecho de onda. Ellos trabajan con eso. Bueno, es la presencia guevarista en esa historia, de hacer de onda, de solidaridad, de ganas, ¿no? ¿Qué va a hacer? Bueno, mira, no es casual. Tengo una sorpresa para vos. Tengo una sorpresa para vos. A vos no la vas a conocer, pero luego que termine, te voy a decir quién es. Pero creo que lo vas a adivinar. A ver, señor director, por favor. Hola Claudio, buenas tardes, ¿cómo andás? Bueno, una vez más, muchas gracias por tenerme en cuenta para este tipo de actividades y de homenajes que se le hacen al Che ahí en Misiones. No sabía nada, si no es por tu información, no sabía nada de este solar del Che y que estaban restaurando lo que fue la casa donde vivió el Che con sus padres los 3 primeros años de vida, ahí en Caraguatay.
Agradecerle a Juan Domingo Perier por ocuparse de esto, por hacerse cargo de mantener viva la memoria del Che. No conozco la historia de vida de Juan Domingo Perier, como me decís vos, pero bueno, supongo que en algún momento visitaré el solar del Che, porque no sabía que existía, no sé en qué año lo habrán armado eso. Yo visité Misiones por primera vez con la película en el año 98 en Caraguataí, cuando el intendente, digamos, de la colonia de Caraguataí era Oscar Cristín, y cuando se enteraron de la película, Julio César Vázquez le llevó la iniciativa a Cristín, ya que estaban los restos de la casa donde había vivido el Che con sus padres, como para llevar la película ahí, y nos invitaron a Juan Carlos de Sanso, director, y a mí, para que se proyectara la película en un galpón, en la tierra donde nació el Che. La iniciativa de Julio César después se alargó y me volvió a invitar en 2 oportunidades más para recorrer toda la provincia de Misiones. Visitamos varias ciudades de Misiones para proyectar la película y hacerle conocer al misionero de que el Che había nacido, se había gestado en Misiones. Así que mis recuerdos sobre Caraguataí y sobre Misiones, como ya te lo he dicho en bastantes oportunidades o en muchas oportunidades con las que hemos hablado, ha sido creo que es la provincia que más conozco de la Argentina, la provincia que conozco más ciudades de la República Argentina. Incluso paré en tu casa, en Puerto Rico, estuvimos en Oberá, en Aristóbulo del Valle, Bernardo Virigoyen, en Posadas, Monte Carlo, bueno, olvidar de algunas, son muchas, Wanda, Puerto Iguazú. Tiene su encanto. Bueno, hermosa ciudad. Tiene su encanto. Lo que recuerdo de Caraguataí es que cuando estuve en la estancia donde estaba la familia Cristín, me dijeron que existían los restos de la casa, y no me acuerdo si el hombre que me llevó el vaqueano se llamaba Oscar o Ramón, y me llevó hasta el lugar. Bastante tupida la selva y quedaban solamente como una pared en ángulo y restos de ladrillos de la casa. Sí, así que me alegro mucho. Pero la única parte de ladrillo tratando de reconstruirla. En teoría sería de ese momento con la persona que me acompañó, la cocina y el baño. Así que ahora te las voy a pasar. ¿No? Me alegro de que hayan cuidado el uniforme que dejé, como para dejarles un recuerdo de mi visita y del buen trato que tuve en todas las ciudades y en la provincia de Misiones. A vos, a Julio César, por haber llevado la iniciativa de que se llevara la película y haberme invitado y charlar con la gente y contar mi experiencia de vida interpretando al Che, que fue algo muy difícil, muy complejo y de un ahora estoy descubriendo. Ahora, bueno, seguí, te escucho. Fue mi primera incursión en el cine, fue lo primero que hice, y además fue un protagónico, entonces fue una carga muy fuerte. Haber estado 40 días en Cuba, filmar en Jujuy, todo lo que me transmitía la gente en Cuba, fue algo muy fuerte. Así que bueno, la experiencia como actor en esta película fue muy fuerte. La carga que me llevó a interpretar al Che es muy fuerte. Y que personas como Juan Domingo Perier se siga ocupando para que la memoria del Che y su mensaje en la película siga vigente, me pone muy contento. Espero algún día poder volver a visitar Misiones y volver a verte, volver a encontrarnos. Sí, por tenerme siempre en cuenta. Va a ser un gustazo. Te mando un abrazo enorme. A Julio César Vázquez, mandale un saludo. A la familia Cristín. Sí, lo veo. Y a todos los misioneros por haberme recibido también. Te mando un abrazo grande. Un gusto haber hablado con vos. Siempre.
traer a la memoria todas esas cosas no es fácil, no es fácil en esta época tan difícil para nuestro país que está viviendo con estos tipos al gobierno. Bueno, pero nosotros seguimos con la misma ideología, con los mismos pensamientos, y qué sé yo, eso nos fortalece, nos hace mejor, no digo que nos haga mejores, pero nos hace entender más la historia y ser más solidario. Aquella frase que dice seremos como el Che no es fácil repetirla ni escribirla, y bueno, esa es la historia que nos tocó a nosotros. Nosotros no pudimos llegar, anduvimos atrás de todas las historias, de toda la ideología, pero no pudimos llegar. Hay 30.000 que no están las madres, las abuelas, todo, bueno, pero somos parte de la historia ya. Y si llevamos en el corazón a Guevara, no podemos quedar tranquilos. Compañero, camarada, agradezco tus palabras y espero vernos pronto. Un abrazo y hasta la victoria siempre. Y la persona que nos hablaba, qué emocionante todo esto. Qué emocionante todo. La persona que nos hablaba, que por ahí, bueno, un poco se entremezclaban las voces de Juan Domingo Perrier con la de este protagonista de la película Hasta la victoria siempre, una película dirigida por Juan Carlos de Sanso, y la persona que nos hablaba es Alfredo Vasco. Alfredo Vasco. Sí. Su apellido, hombre de las tierras de Pehuajó, su apellido es Maliaviabarrena, un apellido vasco nativo. Un extraordinario parecido con el Che, y el uniforme que utilizó en la película está expuesto en el solar del Che. ¿El museo? Sí, claro. Nosotros mandamos a hacer una vitrina de Peteribí ilustrado con vidrio, y donde está el uniforme, claro. Y hay un recorte diario de su paso por Caraguatay también, que está ahí pegado dentro de la vitrina, y lo tenemos ahí en el salón principal, el uniforme de él. Vos sabés que me permitiste, voy a contar una anécdota que Alfredo me confió del rodaje de la película. Él quedó muy impactado, fue muy fuerte, como dijo recién, protagonizar al Che Guevara en la película. Y en Cuba, estando en Cuba, en uno de los escenarios naturales en los que se filmó un pueblo, a él le tocó entrar al pueblo parado en un jeep, parado, vestido con el uniforme, y mientras él se preparaba para la toma de la película, las madres se acercaban con los niños y le decían: este es el Che. Y bueno, te imaginás, tenía que repartir saludos, besos, y se paró en el jeep, y vino una señora viejita y le dijo: no, así él no se paraba. Él ponía un pie en el estribo del jeep y un pie dentro del jeep, obviamente un jeep descapotado, y así entraba, obviamente, y así se paraba cuando entraba en el jeep. Bueno, realmente, cuando él estuvo en Caraguatay contando eso, y te mata porque es muy fuerte para un actor. Un actor que era un delivery él. Él era un obrero como cualquier otro que se enteró del casting, había estudiado teatro, había estudiado actuación. Y justo, mira vos. Y cuando fue y lo vieron, dijeron: este es el Che. En fin. Mira vos. Se dio todo. Y mirá la alegría que le dio la historia de haber interpretado la película, y bueno, y que esté el uniforme ahí,
varias cosas son, sí. Y le pregunté yo, ¿y la boina? Y la boina le pregunté y me dijo, no, esa me la quedé yo, dice. Sí, bueno, en Chile nosotros tenemos un informe ahí y hacemos una explicación rápida de lo que fue, de por qué está ahí, ¿no? Claro, sí. Claro. Porque fíjate vos que ahí tenemos una foto grande de cuando quedaron con Granados ahí en la pastera, cuando iban a Chile en la moto, que se rompió la moto. Ajá. Y hay una foto grande, ampliamos, donde está el Che arreglando la moto y Granados al lado, y otros chilenos el lugar donde se guardaban los pastos para los animales, de ahí la pastera. Y el día que fue Granados, estábamos ahí, y se está frente a la foto, y me dice, muchachos, este soy yo. ¿Cómo soy yo? Claro, y era el de él el que estaba de paso por ahí, y que como no le conocíamos de chico, de grande, y nos sorprendió cuando dice, ese que está ahí soy yo, ¿viste? Tanta historia que hay alrededor de eso es increíble. Bueno, fotografía magnífica. Mi queridísimo. Sí, adelante, escucho. Te decía que nos estamos acercando al final de la entrevista. Tal vez le podemos contar a la gente cómo llega, ¿no? Viniendo de Iguazú o viniendo de Posadas, cómo llega hasta el lugar. Ahora hay una fotografía, sobre la ruta que es imposible no verla, ¿viste? Porque pasás por ahí, vamos a venir, ves por ahí. Y ahí está bien explicada, así que no hay forma de errar el camino. Aparte de ahí, donde está esa gigantografía, son 4,5 kilómetros y nada más. Así que no hay forma de equivocarse, che. Y es un lugar precioso. Un lugar precioso. Es un lugar precioso. Por la ruta Nacional 12, el que va, el que viene. Ruta Nacional 12, exactamente, ¿no? La misma desde hace años, está toda asfaltada. Y yo dejaría un saludito, si me permitía, a Laura, que trabajó, capaz la conocen, trabajó mucho, nos orientó. Bueno, María Laura, museóloga, yo tengo nombrado como museóloga, ¿viste? ¿De Puerto Iguazú? Tiene que saber. Sí, ella. Tiene que ser. No. Adelante, saludos. Bueno, que agradecemos a Modella, que fue muy bueno su aporte, y hay más cosas para descubrir allá. Conocí con una vasija de los, es más pero es parte de la historia, ¿no? ¿Y los guardaparques? ¿Cómo se llaman los guardaparques? Sí, Toto y Toto. Excelente. Y Esteban. Toto, Esteban y Dieguito. Excelentes compañeros. Viven, cuidan, estudian, saben todo lo que es el Che Guevara. Y aprendimos a quererte, ¿viste? Como dice la canción. Bueno, ellos aprendieron a quererlo. Y entonces lo toman como una tarea más importante del hecho de cuidar el monte en sí y el río, por supuesto. Es la figura de Ernesto, ¿no? Que lo tienen ahí y cada vez que va un visitante, el visitante tiene una opinión, escucha, ¿viste? Que cuando voy a visitar un lugar desconocido te salen las emociones por todos lados. Y es lo que pasa también ahí, ¿no? Estos lugares hay que conocerlos, los que vengan a las cataratas del Iguazú, en 2 horas, poco menos de 2 horas, ya pueden estar ahí. Y si vienen desde Posadas también, más o menos, una hora para llegar hasta el solar del Che. Juan Domingo Pereira, ingeniero, te mando un abrazo enorme y te agradezco este tiempo que compartiste con nosotros. No, por favor. Estamos de gira con el programa durante una semana en distintas radios, te van a escuchar y vas a recibir seguramente muchos saludos y felicitaciones porque estuvo muy lindo, muy emotivo. Están siendo técnicos no, acá en la ventana ahora me decía porque lo graba el perro, ahora me estaba haciendo señas que estaba escuchando un chico y
Bueno, amigo, camarada. Un abrazo, compañerazo. Bueno, gracias. Cuando quieran, ya saben, estamos allá para salir, para contar la historia y vivir en el lugar donde, como yo decía el día que cerramos el acto del museo, acá caminó el Che a los 3 años, dio sus primeros pasos. El Che, misionero, nosotros lo tomamos así, y que dejó toda su historia, la cual miles de jóvenes en Argentina seguimos los pasos de él, y bueno, no nos fue muy bien, pero acá estamos, contando por lo menos lo que quedó de esa historia contemporánea en nuestro país. Le agradezco a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Juan, hasta cualquier otro domingo. Bueno. Hasta cualquier otro nací el 17 de octubre. ¿Cómo? Que nací el 17 de octubre. ¿Pero de qué año? 48. Juan Domingo. Por eso te llamás Juan Domingo, claro. Bueno, les quería contar a la audiencia, mientras nos vamos yendo, se nos terminó el tiempo, que la semana que viene vamos a viajar con Voces de la Selva a Colombia. En Colombia, en el proceso de paz, vamos a entrevistar a una mujer que fue miembro de un grupo guerrillero y que hoy cultiva la tierra y lucha por la soberanía alimentaria. María Bartolo, vamos a estar conversando con ella, una mujer muy fuerte y hoy lucha por otra independencia pendiente, la igualdad y la independencia y la soberanía alimentaria. Un abrazo, Juan Domingo Perier. Gracias por este momento histórico. Y bueno, cuando quieran, me avisan, van, o sin avisarme van igual, y le vamos a esperar con un retiro. Si no sabes, preguntarle ahí preguntar a María Laura. Bueno, amigos, camarada, un abrazo. Hasta pronto. Gracias por todo. Gracias a vos. Chau. Nos encontramos la semana próxima. Esto fue Voces de la Selva, la emisión, 115 de nuestro programa. Un gran abrazo. Hasta siempre. En el camino. La palabra compañero es el mar que navegamos con un rumbo iluminado. GDS, siempre en movimiento. La radio número 1, la que vos elegís. GDS, descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio.